Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir, vamos a continuar con la mesa, con las ponencias de la mesa. Me corresponde ahora, en sustitución del maestro José Antonio Ortiz Vélez, presentar la ponencia derivada de una investigación que se llama Percepción Social de Profesoras y Estudiantes, Mujeres de Psicología de la UNAM durante la educación mediada por tecnología durante el confinamiento por COVID-19. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para dar inicio a esta presentación. ¿Se está viendo? De todas maneras, voy a ampliarla. Intentaré hacer una presentación más amplia. Ya se ve. Bien. Como les decía, este trabajo es realizado por un servidor, Marco Antonio González, y el profesor José Antonio Ortiz, ambos de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en la UNAM. Bien, pues vamos a dar inicio. Eh, Vamos a hablar un poco de los fundamentos de la investigación. El objetivo fue, pues, conocer las percepciones sociales de profesoras y alumnas de las carreras de psicología en la UNAM, en las modalidades presencial y no presencial. En no presencial se incluye el SUA y el SUAYED sobre la educación en línea, sus valoraciones, el impacto que tuvieron la modalidad de enseñanza remota de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Se aplicó un cuestionario diseñado ex profeso en Google Forms de 29 ítems. La muestra estuvo constituida por 373 sujetos, 70 profesoras y 303 alumnas que hicieron evaluaciones en específico sobre situaciones previas a la pandemia, durante la pandemia y al regreso a la presencialidad. Bueno, como ya les comenté, este formulario de Google se diseñó de tipo espejo, de tal manera que fueran las mismas preguntas para profesoras y para alumnas, y haciendo un diseño que hiciera viable este formato. El instrumento fue aplicado antes de volver a las actividades académicas presenciales durante la pandemia de COVID, entre mayo y septiembre de 2022, siendo agosto el semestre donde reiniciaron las actividades presenciales en la UNAM. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el paquete estadístico, el SPSS, y utilizando una prueba no paramétrica, la chi cuadrada, para comprobar las hipótesis de tipo estadístico. Vamos a ver ahora los resultados antes del confinamiento. Aquí preguntamos sobre el sentimiento que experimentaron cuando inició la pandemia y cuando sabían que su actividad académica iba a darse por mediación tecnológica. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas utilizando la prueba estadística referida, y podemos ver quizás dos estados de ánimo positivos y dos negativos en estas respuestas, siendo la incertidumbre la principal sentimiento, pero al igual tuvieron eh, confianza, estrés, seguridad. Sobre el nivel de manejo de las tecnologías utilizadas en su actividad académica, al inicio de la pandemia, vemos una distribución normal. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas y podemos decir que la mayoría consideraba, de profesoras y alumnas, que tenía un nivel medio de dominio tecnológico al inicio de la pandemia. Sobre las condiciones de trabajo académico
con la que contaban antes del resguardo sanitario, podemos decir que tanto alumnas como profesoras tenían teléfono celular, las profesoras tenían equipo móvil como laptop, a diferencia de un 58% de alumnas que tenían laptop. Y posteriormente podemos ver que una condición negativa para las alumnas al ingresar a la educación de emergencia remota fue que no tenían un plan de internet de telefonía que pudiera sustentar las actividades académicas utilizando el teléfono móvil. Solamente el 31.4%, a diferencia del 68.6% de las profesoras. Ambos grupos de alumnas y profesoras tenían en su mayoría módem para el Wi-Fi en sus casas. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que tomaron al saber que iban a tener clases por internet? Aquí se encontraron diferencias también entre los dos grupos. Podríamos decir que en el caso de las profesoras fue conocer nuevas aplicaciones y programas y las estudiantes lo que hicieron fue esperar instrucciones de la carrera para saber qué es lo que iba a hacer, 28.7, y después variaron en sus porcentajes. Por ejemplo, en el caso de las alumnas, conocer nuevas aplicaciones y programas sería la segunda categoría con mayor porcentaje, y en el caso de las profesoras, trabajar en la planeación del curso. Ya estando en el confinamiento y en la educación de emergencia remota, las estudiantes y profesoras de la UNAM, podemos ver que se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al nivel de confinamiento que se tuvieron, siendo muy alto y alto en el caso de las profesoras, más del 90%, y en el caso de las estudiantes bajaron esos porcentajes, pero entre alto y muy alto, pero también tuvieron alumnas que manifestaron que se cuidaron a un nivel medio. Entonces fue mayor el cuidado sanitario de las profesoras. Bueno, sobre cómo llevaron a cabo sus clases durante la pandemia, también encontramos diferencias significativas entre los grupos. En el caso de las profesoras, establecieron comunicación por correo y WhatsApp y siguieron el programa, un 30% de ellas, y un 27.1% realizaron lecturas y trabajos y también dieron asesorías. En el caso de las alumnas, se apoyaron más en el trabajo colaborativo con sus compañeros y siguieron la comunicación por correo y WhatsApp dentro del programa establecido. Es interesante este resultado porque en otras investigaciones que ya fueron presentadas en esta mesa, también se habló sobre la carencia de trabajo colaborativo en profesores en general durante la pandemia. Y las alumnas y alumnos tuvieron un mayor apoyo entre ellos durante este periodo. Sobre los equipos o mobiliarios que compraron para realizar su trabajo durante la pandemia, ahí podemos ver que en el caso de las profesoras, pues compraron audífonos, que también fue lo que hicieron las alumnas, y en el caso de las alumnas adquirieron laptops y un módem nuevo, y en el caso de las profesoras, muebles de trabajo, aunque un porcentaje importante de las profesoras, un 34%, no adquirió ningún equipo y un 28% de las alumnas tampoco lo adquirieron. Estaban en condiciones de llevar a cabo sus actividades. Llama la atención el, el haber comprado audífonos, que fue el porcentaje más alto en ambos grupos, para poder llevar a cabo sus actividades académicas en un espacio compartido. Aquí hablamos precisamente sobre con quién compartieron el confinamiento. Hubo diferencias estadísticamente significativas muy evidentes. En el caso de las alumnas, pues compartieron el confinamiento con sus padres, principalmente, su pareja, 48.2 con padres, 41.9
con pareja y familiares un 39.6. En el caso de las profesoras, pues un 71.4 de las profesoras compartió el confinamiento, perdón, con sus parejas y un 21.4 y un 48.6% con sus hijos, y en ambos grupos un porcentaje importante compartió evidentemente su confinamiento con mascotas. ¿Dónde se llevó a cabo la actividad académica durante este periodo? Hubo diferencias significativas entre profesoras y alumnas. Podemos ver que las alumnas, pues principalmente en el dormitorio, 42.6%, y en el comedor, 22.4%, las profesoras, pues casi un 50% en el estudio. Tenían un estudio, un espacio destinado para su actividad académica y un 24.3% en el comedor. Como podemos ver, las condiciones de equipo y de espacio y de compartir el lugar, pues hizo que las condiciones para las alumnas fueran más difíciles que para las profesoras. Aquí, sobre compartir espacios, pues ya lo vimos, es decir, se turnaban los espacios para estudiar. En el caso de las profesoras, pues era con la pareja, después con nadie, no compartían con nadie, y con los hijos. En el caso de las alumnas, pues compartían su espacio principalmente con sus familiares y con nadie también. Sobre la carga de trabajo, que es el siguiente rubro que preguntamos, en específico las horas al día dedicadas a realizar el trabajo académico, hubo diferencias estadísticamente significativas. Pues el 80%, poco más del 80% de las alumnas le dedicaba de 0 a 8 horas, y podemos ver en la tabla que las profesoras iban de 5 a más de 12 horas de trabajo diario de su actividad académica durante el confinamiento. Eh, en cuanto a la valoración general del tiempo en el cual utilizaron para su labor académica, también hubo diferencias significativas. El 25, un porcentaje importante, el 25.7 de las alumnas consideró que fue menor que antes de la pandemia, a diferencia de un 4.3% de las profesoras, y bueno, mayor que antes de la pandemia, casi el 73% de las profesoras así lo estimaron, y un 41.6% de las alumnas. Entonces hubo una valoración sobre el tiempo dedicado a la actividad académica durante la pandemia de mayor carga para las profesoras. Ya a la vuelta a la presencialidad, resultados después del confinamiento, podemos observar lo siguiente. Al preguntarles sobre los últimos 6 meses de la pandemia, es decir, de enero a junio, que fue el periodo más o menos en el que se está valorando esta pregunta, podemos ver que hay una distribución normal en profesoras y alumnas, eh, donde el nivel predominante fue medio en los dos casos. Las fortalezas para enfrentar el reto de tomar o impartir clases a distancia. Aquí podemos ver que pues, hubo diferencias estadísticamente significativas. En el caso de las alumnas, pues conocer y utilizar las TIC en clase fue su principal fortaleza. En el caso de las profesoras, su experiencia y compromiso académico. Igual las profesoras, conocer y utilizar las TIC en clase fue su segunda fortaleza. Y lo mismo ocurrió con las alumnas, experiencia y compromiso académico. Sin embargo, los porcentajes, como se pueden apreciar, fueron de 20 puntos de diferencia. En cuanto a las debilidades que tuvieron para enfrentar sus clases, eh, se encontraron diferencias también estadísticamente significativas. Principalmente para las alumnas fue problemas de salud y psicológicos.
y malas condiciones para el trabajo en casa. En el caso de las profesoras, desconocimiento de las TIC fue la primera debilidad que manifestaron, malas condiciones para realizar su trabajo en el hogar, su trabajo académico en el hogar, y también problemas de salud y de tipo psicológico. A la hora de hacer una comparación hacia el otro grupo, en términos de la fortaleza, podemos encontrar que se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Para las alumnas, la principal característica de las profesoras fue su experiencia y compromiso académico y la experiencia de trabajar de manera colaborativa y por proyectos. En el caso de las profesoras, consideraron que las alumnas tenían experiencia y compromiso académico y un dominio tecnológico. Bueno, pues aquí podemos ver que a la hora de confrontar resultados, las alumnas consideraban que la segunda fortaleza de sus profesoras era la experiencia de trabajar de manera colaborativa, y las respuestas de las profesoras es que eso no lo llevaron a cabo durante la pandemia. Ahora, sobre las debilidades de su contraparte, podemos ver que hay también diferencias estadísticamente significativas. Las alumnas consideraron que muchas de sus profesoras, un 36%, desconocían de las TIC, y también las malas condiciones para el trabajo en casa, que eso podían tener sus profesoras. Y las profesoras consideraban que sus alumnas tenían como principal problemas de salud y psicológicos, y problemas económicos. Vemos estas valoraciones contrastantes sobre las percepciones sobre debilidades que tenían a su contraparte. ¿Cómo se modificó su actividad académica durante la pandemia? No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Dicen que se modificó igual en aspectos didácticos y también en aspectos tecnológicos. La enseñanza a distancia durante la pandemia, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. También una distribución cercana a la normal, donde pues fue de peor, igual y mejor. Siendo igual, pues el porcentaje más alto en ambos grupos. La enseñanza a distancia fue igual en general para ambos grupos. Pero en cuanto al aprendizaje, sí se encontraron diferencias significativas. Por ejemplo, las profesoras consideraron que el aprendizaje iba de igual a mucho peor, y las alumnas de igual a mucho mejor, como se pudo apreciar en otra investigación ya expuesta en este espacio. Y bueno, sobre el nivel que tienen ahora, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Vemos que eh, tanto profesoras como alumnas puntúan de entre alto y muy alto, 70%, 71%, en el caso de las alumnas, y que durante este periodo, si algún beneficio se tuvo, fue que se actualizaron y que tuvieron que aprender nuevas tecnologías para poder dar sus clases. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las características que tendrá la educación universitaria en el futuro. Aquí podemos ver que las profesoras sostuvieron que se adoptaría una educación híbrida, un 40% de ellas, y en caso de las alumnas, que se seguirán utilizando las herramientas que se aprendieron durante el periodo de la pandemia. Entonces, pues esas serían las principales características de la educación universitaria en el futuro. Bueno, ahora concluiremos esta presentación hablando sobre, pues, las conclusiones. Pudimos ver que hay divergencias y convergencias entre alumnas y profesoras a la hora de plantear estas preguntas sobre la percepción de la educación mediada por tecnología antes, durante y después de la pandemia.
Podemos ver que las alumnas, pues, se cuidaron menos, tuvieron menor cuidado sanitario al inicio de la pandemia, durante el primer año. En el nivel tecnológico, igual hubo coincidencia en que los dos grupos tenían un dominio tecnológico entre medio, eh, principalmente medio al inicio de la pandemia, y alto y muy alto a la hora de regresar a las aulas. Un punto importante es que las alumnas durante la pandemia, pues, podemos decir que se apoyaron en comunidades de aprendizaje, realizaron trabajo colaborativo con sus compañeros y compañeras, y las maestras no lo hicieron. Las profesoras trabajaron más horas diarias y aunque, y que las alumnas, aunque las alumnas, sus condiciones de trabajo fueron más difíciles, no contaban con espacios adecuados como tener un estudio. En cuanto a la valoración del nivel de aprendizaje obtenido durante estos más de 2 años de la pandemia por COVID-19, fue más negativo en las profesoras, ¿no? Ellas consideraron que el aprendizaje fue de igual a mucho peor, a diferencia de las alumnas que consideraron que era de igual a mucho mejor. En cuanto a a la enseñanza, pues consideraron que fue igual eh, que que la enseñanza pre-pandemia, y también ambos grupos de profesoras y alumnas consideran que en el futuro, pues, la educación universitaria podría ser enriquecida por tecnología. Hablan de la modalidad híbrida que no se ha consolidado, al menos en la UNAM, y en la necesidad de seguir utilizando las herramientas tecnológicas que facilitaron el trabajo educativo durante el periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 en nuestro país. Bueno, básicamente sería eso. Voy a dejar de compartir. Muy bien, pues les agradezco su tiempo y daremos paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias.